Continuamos con nuestro retiro mensual sobre la oración, hablando de esta metodología que nos propone Francisco Javier Crespo, que bueno, Francisco José, que no es la única. Evidentemente uno puede hacer la oración de otras maneras, porque uno puede hacer la oración cantando, uno puede hacer la oración en voz alta, uno puede hacer la oración viendo fotografías familiares. En fin, el Espíritu Santo inspira de diversas maneras, y también es lógico que nosotros hagamos la oración también de diversas maneras en distintos momentos. Él habla de la lectura, o sea, y dice, leer no es hacer oración. Leer es muy útil, es muy conveniente, sobre todo si uno no se le ocurre ninguna idea, si uno sabe también de qué hablar con el Señor, buscar una lectura, pero leer no es rezar, ¿no? O sea, leer es el primer paso como para mover el pensamiento, la imaginación, y eso ya charlarlo con el Señor. Pero lo que le gusta a Jesús, dice Francisco José, es sobre todo, bueno, que hablemos con Él y le contemos nuestras cosas, nuestras preocupaciones, y a veces es más fácil, a veces es más difícil, a veces el mismo Dios permite que entremos en un estado así más de aridez o de desierto y cuesta más, pero bueno, seguramente tenga más valor también. San José María decía que a veces como que Dios juega con nosotros, y contaba la anécdota del monje titiretero, un monje que decía, bueno, yo no sé rezar, no sé cantar, bueno, y se puso a hacer lo que él sabía, que había sido payaso, titiritero, y bueno, y a la noche se iba a la iglesia del convento y hacía sus malabares, muy bien. Y bueno, y la Virgen se puso contenta. Un día que lo descubrieron, en fin, el prior descubrió una sonrisa de madre en la imagen de piedra de la Virgen, ¿no? Porque bueno, él hacía la oración de esta manera, como había aprendido que era lo que podía ofrecer, alegrando a los demás con esas gracias. Bueno, cada uno verá con el Espíritu Santo de cómo hacer la oración. Entonces le preguntará, bueno, Dios Espíritu Santo, ¿cómo puedo hacer la oración? Pero esta manera que nos ofrece Francisco es realmente muy oportuna, ¿no? Vuelvo a repetir que dice que para tener esa certeza de que Dios nos habla hay que tener, digamos, 4 condiciones, ¿no? El recogimiento primero de la inteligencia, el recogimiento mental, el recogimiento de la voluntad, o sea, querer cumplir la voluntad de Dios, el hecho de pensar, razonar, hablar, escribiendo, por ejemplo, con el Señor, y después confiar en que lo que nos ha dicho es suyo. O sea, confiar es también el abandono, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿será por acá? ¿Será por acá? Digamos, no va a bajar un ángel a certificar que aquello, pero bueno, si uno se ha recogido, si uno ha procurado calmar justamente las pasiones, por la misericordia de Dios, confiando en Él, si uno lo ha razonado, bueno, y no ha escrito, bueno, Dios también se ocupará de que si efectivamente aquello no es, nos lo mostrará, ¿no? Y además, es más, en temas importantes en la vida, por ejemplo, una decisión vocacional, y muchas veces Dios nos da una claridad total, y siempre hay una cuota de riesgo, que es la cuota de fe también, ¿no? Cuota de fe, como diciendo, bueno, yo me voy a tirar a la pileta haciendo esto que me parece que es la voluntad de Dios. Bueno, si uno se tira a la pileta por Dios, Dios se ocupa de que la pileta esté llena, ¿no? Además, el sentido común hace que, si es una decisión importante, uno pida el don de consejo al Espíritu Santo y pida consejo a alguna persona que realmente lo pueda aconsejar, le pueda decir. Entonces, en fin, por eso en la cuarta parte, confiar en Dios, es decir, bueno, quizá aunque esto sea más difícil, bueno, yo confío en que Dios me ayudará, Dios me dará los medios. Es lo que es el abandono. Y además Dios ese abandono lo premia siempre con la paz, ¿no? O sea que bueno, cuando uno se abandona a las manos de Dios, dice, bueno, estoy en las manos de Dios. Bueno, eso nos da muchísima paz, muchísima. Entonces confiar. Nos dice
En el video, bueno, practiquémoslo por lo menos 15 minutos por día, por lo menos, 15 minutos de oración, preferiblemente antes de ir a trabajar. En esta situación tenemos todo el día, pero bueno, que sean 15 o 20 minutos, media hora, cada uno verá. En casa, lo ideal es hacerlo junto al Señor, el Santísimo. Ahora es más difícil, aunque las iglesias están abiertas. También puede ser un motivo para salir de la casa estos días, irse a hacer la oración frente al Santísimo en aquella iglesia vecina, en aquella iglesia que está cerca de casa, ¿no? Dice los defectos más habituales de la oración. Los defectos más habituales. Entonces, un defecto es el monólogo. El monólogo es no cederle la palabra a Dios. O sea, incluso puede ser por escrito. Uno cuenta, pero no le deja espacio a Dios para que responda, para que nos diga, no le preguntamos, ¿no? Es medio parecido a la oración mental pasiva, que es una cierta pereza espiritual, porque justamente uno quizás no quiere comprometerse demasiado preguntándole al Señor, ¿no? Preguntándole saber qué necesita de nosotros, o quiere realmente escucharlo, porque quizás uno tenga miedo de escuchar la voz de Dios, ¿no? Yo siempre cuento aquel chiste, ¿no?, de la mujer, la joven, que tenía una inquietud vocacional. Entonces era una campesina y pasaba por la puerta de una capilla y había una imagen de la Virgen como esta, con un niño Jesús en los brazos. Entonces le decía: Virgencita, Virgencita, monjita o casadita, ¿no? Y así pasaba un día y otro. Hasta que un día que hizo su oración, el niñito Dios, así con el dedito, le dijo: monjita. Entonces la campesina respondió: niño, yo con vos no estoy hablando con tu madre. Bueno, ese es el típico caso de la oración de que uno pregunta, como el joven rico, ¿no? Uno pregunta: bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y él sabía de memoria que Jesús lo llamaba a ser uno de los apóstoles, ¿no? Pero bueno, cuando lo escuchó clarito, no se animó. Entonces, esta es una de las condiciones fundamentales, dice Francisco José: estar dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, un defecto habitual son los monólogos, ¿no? Hablar y no escuchar, no dejar espacio para la escucha. Porque además, de hecho, dice Francisco que la oración mental es más escuchar, así como la oración vocal es más hablar, la oración mental es más escuchar. Que fue el consejo que le dieron también a San José María, siendo joven, ¿no? Su director espiritual le decía: bueno, escúchelo, hablando de la relación con Dios y con el Espíritu Santo, ¿no? Más que hablar, escuchar. Bueno, es interesante esto, ¿no? ¿Tenemos actitud de escucha? Francisco dice, bueno, a la hora de escuchar una respuesta, eso muchas veces escribir todas las posibilidades de la respuesta, con sus circunstancias. Y Dios posiblemente después nos señale, nos muestre. Dice Francisco que no siempre Dios da la solución más difícil, no, ni la más costosa, sino que a veces Dios nos ofrece otras soluciones, ¿no? Que no es la más difícil, ni la más desagradable, por decirlo de alguna manera. Entonces, defectos, repetimos: el monólogo, la oración pasiva, poca escritura, no poner en boca de Dios así las respuestas, o sea, solo anotar propósitos o solo ideas sueltas. Decía, hablar solo de religión y no de nuestros asuntos cotidianos. O esperar flashes divinos. Francisco dice, no siempre el Señor le responde inmediatamente en la oración, porque a veces espera que la vida misma, o sea, en la vida misma, en lo cotidiano, en algún otro momento, caminando por la calle, leyendo un libro, hablando con alguien, de pronto dice, acá está la respuesta del Señor, Por eso, hablar con Dios no es hablar con la pared. Entonces, cuando uno le pregunta a Dios, Dios nos va a responder. Y si no es en ese momento, nos responderá en otro momento. Pero tengamos la certeza de que Dios nos va a responder, porque Dios es más lógico que nadie. O sea, si nosotros le preguntamos a alguien algo, ese alguien nos va a responder, o nos va a decir que no nos puede responder, pero no sé. Y Dios se va a comunicar, ¿no? A veces
Dios decía, nos pone algunas mociones o ideas. Yo muchas respuestas las he encontrado en la celebración de la misa, quizá con algún problema, algún asunto. Pienso que evidentemente es el lugar en el que estoy más cerca del Señor, ¿no? Incluso con celebrar la misa, ya no es el sacerdote, sino que mismo Cristo, ¿no? Entonces que en la misa, de pronto, sin haberlo propuesto, sin haber pensado, de pronto, la solución, la respuesta, una idea a aquel asunto que me preocupaba, aquel asunto que yo había pedido, ¿no? Ya. En la idea de San José María también, muchísimas respuestas de Dios. También en la misa, a San José María le ha pasado muchas respuestas en la misa. O sea que el Señor va a responder en algún momento, cuando le preguntamos. Le puedes hacer caso a las mociones. Da dos ejemplos, Francisco, de dos mociones bastante extraordinarias. Uno era amigo suyo que era guardia civil, o sea, como policía, y que escuchó del Señor que le decía que se fuera a Ávila, al convento de San Juan de Ávila, a tocar el timbre y preguntara por la Madre Superiora, que ahí le dirían qué tenía que hacer. Bueno, se fue de Valencia, pidió los días que entendió que tenía que pedir y se fue, ¿no? La primera vez que tocó el timbre no atendieron, la segunda tampoco, estaba ocupada. La tercera vez se vistió con su uniforme de guardia civil y ahí lo atendieron. La Madre Superiora, cuando lo vio, se quedó helada, porque dijo, bueno, usted no se sorprende, pero Dios me dijo que yo tenía que venir aquí y verla a usted. Bueno, la Madre Superiora le dice, mire, nos ha hecho una donación muy grande, pero con la condición de que se llevara hasta Valencia de una forma segura. De forma más segura de que sea un guardia civil el que lleve, ¿no? Y era una donación de una Sagrada Familia de Lladró, un artista importantísimo, que, bueno, cuando la abrieron allí en el convento en Valencia, quedaron sorprendidos por la belleza, y después incluso las monjas pidieron a Lladró que le hicieran también un regalo a este señor por aquel acto de generosidad, y bueno, le regalaron la misma Sagrada Familia, algo más chico, más pequeño, ¿no? Y este hombre decía, este guardia civil, amigo de Paco, que bueno, que cada vez que seguía la voluntad de Dios y obedecía, siempre Dios le hacía regalos, siempre Dios le daba sorpresas, siempre Dios, ¿no? O sea que era muy conveniente seguir. Y bueno, de otro ejemplo también bastante impresionante, de una mujer que era muy piadosa, que tenía mucha sintonía con Dios y que en un momento siente que Dios le dice, bueno, ahora anda al supermercado y hace la compra. Y la mujer no estaba en situación ni ganas ni de... Pero bueno, se parece a aquello de la pesca milagrosa, ¿no? Bueno, vayan y tire las redes. Bueno, esta mujer fue e hizo la compra, ¿no? Ya que iba, como le daba mucha pereza, compró un montón de cosas, porque bueno, ya que iba, compraba todo. Así que bueno, se puso a hacer la cola, se le coló una persona en la cola, con mucha paciencia, no dijo nada. Cuando llegó su turno, por los altavoces del supermercado, felicitaciones, usted es la clienta número 2000, así que toda esta compra el supermercado se lo va a regalar. Bueno, imagínate, ¿no? Decía Francisco en el video que bueno, esta mujer dice, no, yo ahora cada vez que escucho algo así que puede ser del Señor, de cabeza siempre, ¿no? Bueno, Dios se manifiesta también así, de un modo más o menos extraordinario, sobre todo a las personas que están más en relación con Él, personas que tienen más intimidad, más cercanía, más cariño, ¿no? Entonces, confiar en Dios, decíamos la última de las características. Decía Francisco José que bueno, esto que yo les digo ahora en este video sobre la oración no es para especialistas, no es para personas así, bueno, sabios, personas con una trayectoria espiritual. No, esto es para gente corriente, gente de la calle. Esto se hace muy fácilmente, es cuestión de ponerse, ¿no? Y él aquí vuelve a hablar sobre la escritura, que es como el tema también más característico. O sea, uno lo puede razonar, cuando habla con Dios puede razonar, pero habla mucho de la conveniencia, eso de escribir todo, de escribir largo, de poner todo el razonamiento,
porque cuando uno escribe utiliza el entendimiento, no solo la imaginación. Dios habla al intelecto, ¿no? Entonces, anotarlo en los detalles. Él también termina su cuarto video hablando de San Luis, rey de Francia. San Luis, rey de Francia, Luis IX, fue un gran rey, fue el árbitro de Europa, porque ante conflictos, ¿no?, de guerras, le pedían consejo, el hombre resolvía temas muy grandes, ¿no? Gran prestigio, y rezaba muchas horas, habitualmente por la noche. Bueno, ¿cuánto estamos rezando nosotros? ¿Cómo estamos rezando nosotros? Estamos haciendo nuestro apostolado de la oración. A mí me enseñaron a hacer oración cuando tenía 14 años o 13. Me llevaron a un oratorio con el libro Camino, me leyeron algún número y me lo explicaban. Bueno, entonces con este número, con esta lectura, con este texto, con esta idea, uno le puede decir a Dios esto o lo otro, le puede contar esto o lo otro, puede pedirle esto, y así durante todo un tiempo. Y después me dijeron, bueno, ahora largate solo a hacer oración, ¿no? Entonces, así como uno aprende a andar en bicicleta, aprende a nadar, y porque uno no nace andando en bicicleta, bueno, también aprende a hacer oración. Entonces es muy oportuno que tengamos esa inquietud por aprender y sobre todo por enseñar. Hace falta mucha gente que rece, hace falta gente que rece. Y los hombres en general estamos en otras cosas, nos olvidamos de lo importante. Una relación cercana, cariñosa, como recomendaba San José María esa idea de la filiación divina. Somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, Dios está cerca, Dios nos quiere, Dios nos comprende. ¿Cómo no nos dedicamos más a Él? ¿Cómo le dedicamos más? Dice Francisco, bueno, pero hay gente que dice, no, pero si yo rezo todo el día rezo. Mira, una cosa es la presencia de Dios y otra cosa es la oración, que es un tiempo exclusivo con Dios. Y además, si uno no tiene unos tiempos exclusivos con Dios, con un momento concreto, una oración para empezar y para terminar, es muy difícil que uno sea contemplativo, o sea, que tenga presencia de Dios continua. Por eso, cuidar la oración. Así como también una esposa, la mujer le exige al marido tiempo para ella, aunque esté en la casa, pero una cosa es que esté en la casa y una cosa es que esté leyendo el diario, una cosa es que esté con la computadora, una cosa es que esté, ¿no? Pero otra cosa es, en cambio, estar dispuesto a hablar, a compartir, ¿no? Bueno, con Dios lo mismo, tiempo exclusivo para Él, ¿no? Pensando, contando, razonando, y si es posible, escribiendo. Ya ves los beneficios que tiene la escritura. No es algo obligatorio, es una sugerencia, pero sobre todo si no lo han probado, hagan estos 4 pasos, ¿no? El recogimiento, pidiéndole al Señor misericordioso, confiando en Él que nos va a dar, recogerse, estar dispuesto a cumplir su voluntad, lo que Él quiere de nosotros, pensar, sobre todo escribiendo, y después abandonarse en las manos de Dios haciendo lo que Él nos pide. Bueno, es lo que hizo siempre la Santísima Virgen también, ¿no? Esa cercanía con el Padre, con el Hijo, su Hijo, con el Espíritu Santo, su esposo. Madre nuestra Virgen María, entonces ayúdanos a crecer en la oración y ayúdanos a ser instrumentos para ser maestros de oración también. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.